Buenas tardes, José Andrés. Gracias por tu tiempo y por atendernos como director jurídico de la Asociación Movea, tanto de Madrid, Comunidad Valenciana y VTC Andalucía. Al hilo del informe que tuvimos ayer del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿cuál es tu primera valoración al respecto? Bueno, la primera valoración es claramente positiva, con las reservas oportunas respecto a la sentencia que pueda dictar más o menos en el mes de marzo o abril el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que el abogado general es una parte integrante del propio Tribunal de Justicia de la Unión y también tenemos que tener en cuenta que los que acudimos el pasado 5 de octubre a la vista que se celebró en Luxemburgo pudimos observar y pudimos captar tanto preguntas como respuestas que el propio tribunal y el propio abogado general hizo a las partes que estábamos allí. La mayoría eran asociaciones del taxi, tanto a nivel nacional como de Cataluña, así como asociaciones de empresas del sector de la VTC, la Abogacía del Estado y la Comisión Europea. Dicho esto, siempre la postura mía ha sido que el famoso 1:30, esa ratio de una licencia VTC por cada 30 autorizaciones o licencias de taxi, era contraria al espíritu y al artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que lo que viene a establecer dicho precepto es que cualquier medida que, aunque se adopte tanto a nacionales como a españoles como a nacionales de otros estados de la Unión Europea, pero que obstaculicen gravemente el ejercicio de una actividad, es contrario al derecho europeo, al derecho primario, que es el Tratado de Funcionamiento de la Unión. Sin que el hecho de que la Unión Europea haya regulado el transporte a día de hoy no altere el que no se aplique directamente esos tratados. En segundo lugar, yo creo que el hecho de que las propias conclusiones del abogado general ya diga manifiestamente que considera él que el taxi no es un servicio público ni tampoco es un servicio de interés general económico, como ya planteó desde la famosa sentencia del Tribunal Supremo Español de 4 de junio de 2018 en el pleito de las VTCs o de la CNMC contra el taxi o viceversa, y donde ahí ya se marcó el espíritu del Tribunal Supremo en cuanto a que consideraba que el taxi era un servicio de interés general. Pues yo creo que va a quedar diluido, por lo menos en este momento, con lo que está diciendo el abogado general. Por lo tanto, sí consideramos que es positivo, pero también con las cautelas y las reservas oportunas, hasta que veamos la sentencia y cuál es la fundamentación que, como todos saben, aunque en un 65% el Tribunal de Justicia de la Unión Europea suele ratificar lo que dice el abogado general, yo creo que en este caso, y insisto, habiendo acudido a la vista y participado en la misma, yo creo que en este momento hay más de un 90% de que se cumpla lo que dice el abogado general, aunque no tiene por qué ser la misma fundamentación jurídica. Y a nivel de tiempos, José Andrés, ¿cuál es tu mensaje? ¿Prudencia, cautela? ¿Va a haber cambios pronto? ¿Cómo valoras la parte de los tiempos y demás? Yo creo que se va a seguir judicializando todo. Es decir, no es que sea automático. Sí es cierto que lo que permite esta sentencia, si al final se redactase de la misma forma o en términos parecidos a lo que el abogado general ha dicho, es de obligado cumplimiento y unifica criterio doctrinal y jurisprudencial para toda Europa, no solamente para España. Y no solamente para el pleito, en este caso, del área metropolitana de Barcelona y el primer reglamento que regulaba las VTCs ahí, sino que va a afectar y es de aplicación directa y sin necesidad de elevar al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad por parte de cualquier juez. Es decir, que ante cualquier cuestión que se le plantee, cualquier pleito en España sobre casos idénticos, el juez lo que hará será aplicar directamente la sentencia sin necesidad de elevar, insisto, o al Tribunal Constitucional para que diga si una ley española es constitucional o no, o es acorde al derecho europeo, ¿no? O sea que básicamente todas estas restricciones artificiales a la actividad que hemos visto, como tiempos de precontratación, ratios de 1:30, límites de las medidas de los vehículos, todo va hacia la misma línea de ser derogado o por lo menos suspendido por una norma superior que diga que no se pueden establecer este tipo de restricciones artificiales. Yo creo que después de esta sentencia va a haber un antes y un después.
Si efectivamente, insisto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta una sentencia en unos términos jurídicos parecidos o similares a lo que ha dicho el abogado general, efectivamente está claro que el transporte en taxi VTC es un transporte privado, como dice el propio abogado general, que complementa el transporte público colectivo en las ciudades, que por lo tanto se le debe de tener en cuenta a la hora de desarrollar políticas de movilidad en las ciudades como transporte urbano, y por lo tanto efectivamente las restricciones tipo carril bus o restricciones de precontratación o medidas van a decaer. También hay que tener en cuenta que lo que ha dicho el abogado general es que en el caso de Cataluña o del área metropolitana de Barcelona, con la exigencia de una licencia urbana, una segunda licencia, aunque en principio valora de que se pueda exigir esa segunda licencia, lo que sí dice es que los requisitos que le puedan exigir no podrán ser duplicados respecto a la VT nacional que también tiene el transportista. Es decir, que no puede haber un doble control de requisitos. Si a alguien se le está pidiendo un seguro, no se le puede volver a pedir un seguro. Si se le está pidiendo unos vehículos con unas dimensiones, no se le puede pedir unos vehículos con las mismas dimensiones, y así en el resto. Sí. Y el resto de requisitos, disculpa, la actividad, todo tiene que ir ligado a la proporcionalidad y a la justificación. Pero lo cierto es, y deja claro, que el taxi no es un servicio de interés general y no es una razón imperiosa de interés general en los términos de la jurisprudencia europea para limitar o favorecer a un sector como es el taxi en detrimento de la VTC, sino que a los dos llega incluso a decir que deberían de tener una regulación idéntica. José María, muchísimas gracias por tus aportaciones, por la defensa del sector en todos sus estratos, regional, nacional y europeo. Te deseamos unas felices fiestas y seguiremos en contacto. Muchas gracias. Gracias a vosotros.